Bueno, lo primero que quiero dar es las gracias al Real Patronato por abrirnos sus puertas. Y bueno, pues yo soy Raquel Cárcamo y aquí en la mesa están, en primer lugar, Jesús... Gracias. Jesús Martín Blanco, que es el director general del patronato, del Real Patronato de Discapacidad. A su lado está Olga Berrios, responsable de comunicación del CEACOG. A mi otro lado está Blanca Tejero, codirectora de CEACOG. Y bueno, pues yo soy Raquel Cárcamo y soy la otra codirectora del CEACOG. Y estamos aquí, pues en primer lugar, porque queremos presentar nuestra campaña y en segundo lugar queremos presentar un vídeo, queremos presentar un estudio que para nosotros pues nos ha parecido pues muy importante, porque además es que queremos que la accesibilidad cognitiva, pues creemos que es cosa de todas las personas y que es algo que, como veréis más adelante, pues ayuda a todas las personas. Entonces, pues queremos presentar la encuesta y para ver pues qué dificultades tiene la población española para entender algunos ámbitos como la justicia o lo relacionado con el empleo, porque el CEACOG al final es un centro público y nos debemos a toda la población. Y pues ahora quiero dar paso a mi compañera Olga Berrios, que va a presentar un vídeo de nuestra campaña. De nuestra campaña. ¿Sí? ¿Me escucháis bien? Buenos días a todas y todos y sobre todo, para empezar, muchas gracias porque al final pues estáis aquí dedicando el tiempo y os agradecemos un montón vuestra presencia. Voy a presentar un poquito la campaña y luego ya os enseñamos el vídeo. Yo suelo insistir en empezar siempre las presentaciones haciendo algunas preguntas que ahora vais a entender, ¿no? Me gustaría preguntaros y que levantéis la mano quién os habéis perdido alguna vez en un hospital. Bueno, mucha gente. En el clínico, dice Jesús, sobre todo. ¿Os habéis agobiado alguna vez por no entender una ley? A ver, levantamos la mano. Muy bien. ¿O alguna vez habéis intentado rellenar un formulario, pedir cita médica, yo qué sé? ¿Os habéis liado también? ¿Habéis encontrado complejidad con páginas web, con aplicaciones, verdad? Muy bien. Bueno, pues como hemos visto, a todas las personas nos viene bien esto de la accesibilidad cognitiva y esto es un poco lo que queremos contar con esta campaña. El principal objetivo de la campaña es eso, promover la accesibilidad cognitiva, dar a conocerla. Y como hemos visto, a todas y todos nos viene bien, nos sentimos identificadas con estas situaciones que hemos mencionado y la lista podría ser larguísima, seguro que se os han ocurrido más opciones de las que yo estaba diciendo y que os ha pasado incluso hace poco, ¿vale? Incluso hoy. La siguiente idea es que, desde luego, las personas con dificultades de comprensión son las que la necesitan más, ¿vale? 1 de cada 3 personas se calcula que la necesitan, desde personas con discapacidad intelectual, personas mayores con algún tipo de deterioro cognitivo, personas a veces con trastornos de salud mental. La lista es bastante extensa, pero el cálculo, según la Organización Mundial de la Salud, es que 1 de cada 3 personas la necesita. Luego queremos también el objetivo dar a conocer que esto es un derecho y además reconocido por fin, explícitamente por la ley, de lo que seguramente Jesús va a profundizar más a continuación. Y desde luego sensibilizar. Como vais a ver en algunos ejemplos, todas las personas podemos hacer más por hacer el mundo más fácil de entender. Desde luego, el CEACOG tiene esa misión de que sean las administraciones públicas más fáciles de entender, pero también un mensaje importantísimo de esta campaña es que todas las personas, incluso cambiar la forma en la que hablamos, hablar de forma más sencilla, tranquila, preguntar si se ha comprendido la información,
escoger otro tipo de palabras, podemos conseguir que sea la más accesible, más fácil de entender nuestro mundo. Y el segundo objetivo, desde luego, con toda esa información, también queremos dar a conocer el propio CEACOG, que es muy reciente, es el Centro Español de Accesibilidad Cognitiva, cuyo objetivo es, como sabéis, hacer más fáciles de entender las administraciones públicas, pero, ojo, también sensibilizar a toda la sociedad y conseguir que este mensaje llegue a todas y todos. La idea creativa que ahora os vamos a mostrar surge de esa idea de que a veces usamos un lenguaje tan complicado, no solo en la administración, que también, sino en empresas, en los medios de comunicación que nos acompañan hoy también en nuestros trabajos, a veces, incluso en entidades, ¿no? Usamos a veces tecnicismos. Y es como si habláramos otro idioma, o incluso extraterrestre, por así decirlo, ¿no? Y esto, que lo estamos jugando en esta campaña con humor, tenemos que recordar que puede ser muy frustrante para muchas personas, en general para todas, que no hemos sentido esa situación. Y tenemos que recordar que no es un problema nuestro, sino es un problema, es como encontrar escalones, es otro tipo de barrera de accesibilidad que nos encontramos, ¿de acuerdo? Y esto, a su vez, desde luego afecta a nuestros derechos, nos limita el derecho al acceso a la salud si no entendemos bien, por ejemplo, los prospectos de la medicina, al empleo, a la cultura, a la educación y a toda la lista de derechos que sale en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Muy bien, pues la idea creativa que os vamos a mostrar ahora, os describo un poco la imagen. Como veis, es una persona mayor y sale un texto, bueno, pues un poco inteligible en la imagen y aleatorio, ¿vale? Ahora, si me permitís, vamos a probar y cruzar los dedos a ver si esta vez funciona el vídeo, pero bueno, la idea es no solo a través de vídeos, sino con imágenes en redes sociales, incluso con esto que se lleva tanto en redes sociales de los memes, de intentar usar este lenguaje de que no se entiende en las redes para que podamos jugar también con humor y transmitir esta idea más fácil de entender. Y ahora lo vamos a ver, espero, de forma más sencilla. Pues ya tenemos los resultados, Luis. Tienes un metaneumovirus con los leucocitos... Como Luis, una de cada 3 personas tiene dificultades de comprensión en su día a día. En CEACOG trabajamos por el uso de un lenguaje más fácil, porque tenemos derecho a entender. Vaya, que tienes un resfriado común. Si es fácil, es justo. Conócenos en ceacog.es, Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, Gobierno de España. Bueno, como veis... Un aplauso, ¿no? Gracias. Bueno, como veis, como nos caracteriza también es una idea sencilla, pero bueno, la verdad nos ha gustado, fue muy original. Fue un trabajo largo y además os queremos explicar algunos detalles de cómo ha surgido. Por ejemplo, hemos escogido a una persona mayor como protagonista porque os decíamos que hay muchas personas beneficiarias de la accesibilidad cognitiva. También porque pensamos que muchas personas se pueden sentir identificadas, ¿no?, con esta situación y que el ámbito de la salud, como vamos a ver, es un ámbito de gran preocupación para comprender la información. Pero hay un detalle que nos gustaría también contaros aquí, ya que estamos también un poco en familia, que a mí particularmente me parece, bueno, pues me llena de orgullo, y es que en las imágenes se ven profesionales con y sin discapacidad del propio CEACOG. O sea, da una imagen de lo que también podemos contar, y es que el CEACOG es un equipo compuesto de forma inclusiva por muchas personas con y sin discapacidad, ¿de acuerdo? Y además es una campaña que ha sido diseñada por este equipo, evidentemente con una agencia de comunicación con mucha experiencia por detrás, por la que estuvimos, acordáis, este verano, debatiendo, vimos los lemas, en fin, estuvimos desde luego adaptando a lectura fácil, que se entendieran los mensajes e incluyendo otras medidas, desde luego, de accesibilidad como subtitulado y lengua de signos. Escogimos este lema después de pensar bastante si es fácil, es justo, porque pensamos que era el más sencillo de entender, estuvimos pensando entre varios, porque es muy corto, muy directo y porque transmite una idea principal de la campaña, y es que la accesibilidad es una cuestión de derechos, eso no se nos puede olvidar. Sin ella
la sociedad es mucho más injusta, ¿de acuerdo? Veréis también en redes sociales otra imagen, esa será la principal, pero bueno, habréis visto ya en nuestras redes sociales, pues por ejemplo, describo, en pantalla se puede ver cajas simulando un traductor. En lugar de un cambio entre idiomas sería entre difícil y fácil. Y os pongo un ejemplo de texto. El difícil sería: tienes una comparecencia judicial programada para prestar declaración ante el tribunal. Y la opción fácil, la traducción, en este traductor mágico, debes ir al juzgado para hacer tu declaración y hablar con el juez, ¿no? Lo que queremos también decir con esto es que al final, bueno, lo que decíamos, que es que encontramos muchos ejemplos así y a veces con cierto esfuerzo por cualquier persona podemos hacerlo más fácil de entender y que todas y todos nos hemos encontrado con algo así. U otro ejemplo, no quiero alargarme mucho más, vemos en las imágenes, bueno, pues unas calabazas, vemos personas con una carta, otra persona con un ordenador, lo que hemos jugado hace poco, justo ha sido Halloween, ¿no? Con cosas que sí dan mucho miedo, ¿no? Por ejemplo, que te llegue una carta del seguro llena de términos legales complejos, ¿no? Buscar empleo en plataformas digitales con un montón de opciones y de botones, en fin, hay más ejemplos que podéis encontrar en nuestras redes. Y otra idea que nos gusta decir mucho en el CEACOG es que la accesibilidad cognitiva es la llave que nos abre la puerta a otros derechos. Y si abres esa puerta, pues puedes entrar al derecho a la salud, el derecho a la educación, al empleo, y bueno, pues veréis otras imágenes intentando explicar de forma muy sencilla a qué nos referimos. Y última imagen que quería explicar, también el propio CEACOG, el nombre, nos parece a veces que puede ser difícil de entender, ¿no? Centro Español de Accesibilidad Cognitiva. Por eso se nos ocurría, hemos incorporado un lema que nos puede ayudar a entender, a transmitir el mensaje de a qué nos dedicamos desde el CEACOG. Esto ya no es solo campaña, es intentar explicar qué es el CEACOG. Es la oficina de lo fácil, ¿no? De intentar hacer el mundo más fácil de entender. En resumen, para acabar, aparte del vídeo que habéis visto, van a salir algunos más, se va a emitir en televisiones, va a haber publicidad en exteriores con algunas de estas imágenes que habéis visto y otras, en redes sociales. Hemos incorporado ese lema fácil de entender para explicar mejor el centro. Estamos haciendo esta presentación, de la cual os agradecemos que hayáis asistido. Hemos hecho una encuesta, de la cual ahora los principales resultados os van a explicar también nuestras compañeras, que nos ayudan, ojo, a explicar por qué esta campaña y el trabajo del CEACOG es tan importante. Y, desde luego, al final haremos una evaluación del impacto que ha tenido la campaña. Y con eso os agradezco mucho vuestra atención. Hola. Bueno, buenos días a todas. Me gusta ver este salón, que nunca lo había visto en este formato escuela. Y bueno, queda como más cálido. Muchas gracias y bienvenidas a la Casa de la Discapacidad. Gracias Blanca, Raquel y Olga por esta campaña tan potente, tan certera, que bueno, nos va a hacer cambiar un poco el registro mental que tenemos con esta dimensión nueva de la accesibilidad cognitiva. La toma de conciencia, o lo que se conoce también como sensibilización, viene en esas leyes de derechos humanos, como la Convención, y la toma de conciencia está llamada a transformar, a mejorar el mundo, para que todos tengamos plena ciudadanía. La sensibilización o la concienciación nos ayuda a borrar esa idea que tenemos, o ese relato único que hay sobre las personas con discapacidad, que somos seres asistidos o seres de menor valía y que nos han dejado muchas veces sin derechos, desnudas de derechos. En el marco del Día Internacional y Europeo de las Personas con Discapacidad, que como sabéis se celebra cada año el 3 de diciembre, presentamos, como ha explicado muy bien Olga, esta campaña para dar a conocer la accesibilidad cognitiva. Es una dimensión de la accesibilidad universal que pasaba
inadvertida y no estaba recogida ni en las leyes. Y este desconocimiento provocaba que las personas con discapacidad intelectual, del desarrollo, trastorno mental, daño cerebral, pero también, como hemos visto en este spot, las personas mayores recibieran una notificación del banco, un diagnóstico de salud, y esto se convirtiera, como hemos visto en el spot, en algo absolutamente indescifrable, como los jeroglíficos esos que hacían los egipcios. O también que ir al propio Museo del Prado supusiera pues una experiencia mala para una persona con trastorno del espectro autista, porque no dispone de señalética, pictogramas o apoyos que faciliten pues esta experiencia cultural. Por eso hoy podemos decir alto y claro que la accesibilidad cognitiva ya es ley, y esta regulación o esta norma, que fue cuestionada por muchos, va a permitir ya hacer efectivo el derecho a comprender el mundo a muchas ciudadanas y ciudadanos. ¿Y esto qué significa? Significa que personas, como muchas de las que estamos hoy aquí, pues también niñas y niños, personas mayores, inmigrantes, estén y sean considerados en España. Esta ley plantea un cambio muy profundo si miramos a lo que es la calidad democrática. Pues si aceptamos que una persona que tiene dificultades para caminar debe llevar un bastón o debe ser usuario de una silla de ruedas, se entiende también que tiene que haber rampas, tiene que haber ascensores, subtitulado, intérpretes de lengua de signos. El hecho que tengamos ahora esta nueva ley de accesibilidad cognitiva genera obligaciones a los poderes públicos para disponer de un nuevo instrumento jurídico. Es decir, que si aceptamos el tema de los intérpretes de lengua de signos, el subtitulado, las rampas en nuestro día a día, también debemos aceptar que existen personas que tienen dificultades para memorizar, para razonar o para comprender el entorno. Ahí es donde entra la accesibilidad cognitiva para garantizar ese derecho a comprender el mundo. Tenemos la ley y quiero anunciar que en esta legislatura que acaba de iniciarse he propuesto al nuevo equipo del Ministerio, y ya está trabajando el CEACOG en esto, en el desarrollo reglamentario a través de un Real Decreto de la Ley de Accesibilidad Cognitiva, al igual que hicimos con la Ley de Lengua de Signos, para que los derechos que recoge esta ley estén en el día a día de las personas con discapacidad intelectual, del desarrollo, personas mayores. Para ser eficaces en esta aplicación de la norma, y como contempla una de sus disposiciones adicionales, había que crear un espacio, un centro público, que es esta oficina de lo fácil, este Centro Español de Accesibilidad Cognitiva. ¿Para qué? Bueno, pues esto ahora puede ser una cosa novedosa en lo público, porque las organizaciones llevan ya mucho tiempo trabajando, como Plena Inclusión, y otras muchas llevan mucho tiempo trabajando en accesibilidad cognitiva. Necesitamos crear estudios, investigaciones, hacer nuevos proyectos, nuevas adaptaciones y convertir este centro público que depende del Real Patronato, el CEACOG o la Oficina de lo Fácil, en un espacio de referencia para que, bueno, pues la accesibilidad cognitiva, si los juzgados, la Administración de Justicia, los hospitales tienen alguna duda, nos dirijamos a este espacio para que podamos asesorarles, pero también para seguir estudiando cómo mejorar en nuevas herramientas de accesibilidad cognitiva. A lo largo de este año y poco que lleva funcionando el centro, pues se han hecho cosas tan potentes y tan necesarias como hacer accesible un procedimiento que, bueno, que nos agarra cada mes de junio, que es la declaración de la renta. La declaración de la renta es un proceso complejo, o acceder a la situación de dependencia o de discapacidad, o acceder al ingreso mínimo vital. Todos esos procesos
los ha puesto en marcha ya el CEACOG en un formato fácil, que se van a beneficiar no solo las personas con discapacidad, sino creo que toda la ciudadanía. A mí, desde luego, me va a venir súper bien, porque cada vez que tengo que hacer la declaración de la renta, tengo frito a mi hermano. Hemos puesto también el foco, y esto ya viene de la propia estrategia de discapacidad, en un colectivo que estaba absolutamente desdibujado en las políticas públicas, que son las personas con grandes necesidades de apoyo. Esas personas estamos haciendo un estudio monográfico para saber qué instrumentos, qué medidas tenemos que abordar con ellos y con ellas para tener en cuenta su voluntad, su opinión, sus preferencias en su día a día, para que veáis la utilidad que está teniendo esta nueva instancia pública que es la Oficina de lo Fácil. Y este centro está hoy a pleno rendimiento y con él hacemos realidad esa frase de nada para la discapacidad sin la discapacidad, ya que lo dirige, junto a Blanca, una mujer con discapacidad, que es Raquel Cárcamo, y el 70% de su plantilla son profesionales con discapacidad intelectual y del desarrollo. Esto, cuando asumí la Dirección General de la Discapacidad, lo tenía claro. La Administración debe dar ejemplo, y lo que no podemos es pedir a las empresas que cumplan cuotas de reserva, denunciarla sin nosotros hacer los deberes. Con apoyos, como los tengo yo, como los tienen las personas sordas, las personas con discapacidad intelectual, del desarrollo, también deben ser líderes y lideresas de este cambio tan profundo que está experimentando nuestro país. Y, por supuesto, todas estas políticas, como digo, tienen que tener un impacto en la generación de puestos de trabajo para personas con discapacidad intelectual, como pueden ser Diego, Antonio, que están hoy aquí con nosotras. Y esto, amigas, no es marketing, esto no es magia social, sino que esto es un ejemplo claro de que con apoyos, con oportunidades, las personas con discapacidad también generamos mejoras y podemos liderar nuestro propio destino desde la primera persona, sin esas tutelas que nos han oprimido, que nos han marginado. Y como he dicho antes, debemos ser ejemplo de la mejora colectiva desde las administraciones públicas. Hoy aquí nos ha convocado la accesibilidad universal, que debe ser ese paso previo para que todas las personas, digo todas, sin excepciones, podamos disfrutar de los derechos humanos. Todos los derechos humanos. Olga lo decía antes, sí, no podemos entender un diagnóstico médico, un prospecto médico, una sentencia. El derecho a la salud, el derecho a la justicia se queda vacío. No podemos disfrutarlo en toda su plenitud. Y para eso, desde el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, debemos seguir avanzando en crear todos los resortes presupuestarios, también de leyes, de política pública, para que esta accesibilidad esté en el día a día de las personas. Que este señor que iba al médico pueda entender que tiene un resfriado, que yo pueda entender esa notificación que lo que me llaman es a un juzgado, o que pueda entender que puedo tener algún problema con el embargo de alguna cuenta bancaria. En este sentido, decir que acabamos ahora el proyecto España País Accesible, que son de los fondos estos que se llaman Next Generation, y que los hemos destinado a intentar mejorar este paisaje de España para que podamos pasear, caminar, disfrutarlo todos en condiciones de igualdad en los ámbitos como la salud, la cultura o la vivienda. También hemos aprobado, casi in extremis, al final de la
en el último Consejo de Ministros de la pasada legislatura, el segundo Plan Nacional de Accesibilidad, que llevaba 12 años este país sin un plan de accesibilidad. Y lo que va a hacer este plan es decirle a todas las administraciones del Estado que deben tener la accesibilidad en sus presupuestos, que cuando tengan que hacer accesible algo no tienen que mirar a esta dirección general, sino que lo deben incorporar también en la acción de su ministerio. Este presupuesto tiene una dotación de más de 80 millones de euros y pretende, como digo, cambiar la cultura de la accesibilidad en la Administración General del Estado. Finalizo dándole las gracias a Plena Inclusión por poner en la agenda pública la accesibilidad cognitiva, por reivindicarla en el día a día. También al CERMI por hacer suya también este cambio normativo en la Ley de Discapacidad. Quiero agradeceros también a Plena Inclusión, está aquí hoy Laura, su directora, por asumir este reto de gestionar este centro público, que no ha sido sencillo. No ha sido sencillo en sus inicios, pero os digo que está en las mejores manos. Está en las mejores manos y estamos aprendiendo todas de todas. Hoy damos muestra, y luego Blanca os explicará este estudio, damos muestra del potencial que va a tener este centro solo con esta campaña. Esta campaña tratamos de que llegue al corazón de la gente, al corazón de las administraciones públicas, porque muchas veces no hacemos cosas de mala voluntad, sino que no las hacemos porque no nos damos cuenta de que haciéndolas más fáciles llegamos a más ciudadanas y ciudadanos. Gracias también a ti, Raquel, a Antonio, a Maribel Cáceres, a Cristina Paradero, a Diego, porque habéis sentado vosotras, las personas con discapacidad intelectual, Carla, que también estás hoy aquí, las bases de los logros que hoy estamos comunicando y que hoy estamos celebrando. Hoy España, puedo decir que es mejor porque la accesibilidad va a tener una mirada más amplia y va a ser ese abrazo o esa red de seguridad que vamos a tener cuando las personas nos caigamos, no entendamos esa sentencia, no entendamos ese diagnóstico médico. Hoy le decimos a España, alto y claro, que si es fácil, es justo. Y es que la accesibilidad hay que verla en términos de justicia social y entender que a este país, que tiene que cambiar el estado de las cosas. En general, para ensanchar, para restaurar derechos. Por eso os pido a todas, especialmente a los medios de comunicación, a todas las personas que tenéis redes sociales, a influencers, a tiktokers, que nos unamos a esta campaña de lo fácil, que no es otra cosa que visibilizar el derecho de todas las personas a entender el mundo. Muchas gracias. No, así está bien. ¿Se nos escucha? Sí. Bueno, en primer lugar, Raquel y yo, como sabéis, somos las codirectoras del Centro Español de Accesibilidad Cognitiva, esa oficina de lo fácil. Queremos agradecer, bueno, yo te sumo al agradecimiento, Raquel, supongo que también, pero sí, si no lo dices tú, a Jesús por abrirnos las puertas del Real Patronato y por apoyar, como no podría ser de otra forma. Al final, el Centro Español de Accesibilidad Cognitiva depende del Real Patronato sobre Discapacidad y es uno de los centros asesores, las puertas para presentar esta campaña y también esta encuesta, que además de certezas, de darnos respuestas sobre algunas preguntas que teníamos, también nos genera o nos trae nuevas preguntas que yo creo que debemos seguir indagando sobre ellas.
Bueno, cuando nos enfrentamos... ¿Ahora? ¿Sí? Cuando nos enfrentamos a la encuesta surgió porque un día comentaba Jesús que el 70% de las personas que forman parte del equipo del centro son personas con discapacidad y tenemos la suerte de contar también con un grupo muy grande de personas que está trabajando en hacer las cosas más sencillas, que es algo muy difícil. Pero nos sentábamos a reflexionar qué eran las cosas que teníamos que hacer y nos preguntamos, ¿no tendríamos que preguntarle a las personas qué es lo que les resulta difícil? Entonces salió, bueno, pues esta encuesta. Raquel, ¿quieres compartir los objetivos? Pues sí, como Blanca, mi compañera Blanca comentaba, uno de los primeros objetivos de esta encuesta fue responder a esa pregunta. ¿Cuáles son los temas más difíciles de entender para la población española? Y también si esas dificultades pues eran diferentes cuando te encontrabas con hombres o con mujeres, con diferentes edades o con diferente tipo de población o incluso diferentes discapacidades o sin discapacidades. Y también pues ver en algunos ámbitos pues también conocer qué dificultades podía haber. Además es que también nos ayuda a saber realmente cuántas personas necesitan la accesibilidad cognitiva y también demuestra pues una intuición que llevábamos con ella muchos años, que es que la accesibilidad cognitiva no es algo solo de las personas con dificultades de comprensión o solo de las personas con discapacidad intelectual. No, es como las rampas, es algo que al final ayuda a todo el mundo y a toda la población. Exacto, estos eran los objetivos y mi compañera Raquel ya lo ha desvelado. Hicimos una encuesta a más de 2.000 personas sobre representando, esto quiere decir que tuvimos muy en cuenta personas con dificultades de comprensión, pero se ha hecho una encuesta con una empresa que se dedica a hacer este tipo de encuestas para que sean representativas y tengan en cuenta la diversidad o a las diferencias que hay en la población española. Se hicieron o se respondieron más de 2.000 encuestas en una franja de edad entre los 18 años y los 70. En la metodología, bueno, se hizo una encuesta online para facilitar la participación de las personas. Como decíamos, participaron más de 200 personas con dificultades de comprensión y la encuesta, como no podía ser de otra manera, saliendo del Centro Español de Accesibilidad Cognitiva, fue adaptada y validada a lectura fácil, que lo estamos dando por hecho, pero la lectura fácil, ¿qué es, Raquel? La lectura fácil es un método de redacción de documentos y de elaboración de documentos que hace que esos documentos sean más fáciles de entender para todo el mundo. ¿Y quién participa? Bueno, y en este proceso de crear esos documentos participan dos figuras fundamentales. La primera, el adaptador, que no puede ser cualquier persona, y también pues requiere una serie de estudios y entre otras cosas pues saber cuáles son las normas de lectura fácil. Y luego está la etapa, digamos, clave de la lectura fácil, que es la etapa de validación, que es cuando las personas con problemas de comprensión, con cualquier tipo de problema de comprensión, pues pasamos a revisar y a validar el texto. Y bueno, pues obviamente los validadores también tenemos que tener una formación específica y tenemos que conocer las normas de lectura fácil. Exacto. Mi compañera Olga antes decía que, bueno, y lo veíais en la campaña, que 1 de cada 3 personas en el mundo tiene dificultades de comprensión. Entonces podemos presuponer que necesitan de la accesibilidad cognitiva. 1 de cada 3 personas en el mundo. Hemos hecho una encuesta no solo a personas con dificultades de comprensión, sino a población en general. ¿Creéis que las personas que no tienen discapacidad intelectual o dificultades de comprensión necesitan de la accesibilidad cognitiva? ¿Sí? Bueno, pues ahora vamos a ver los resultados. En los ámbitos que decía mi compañera Raquel, sobre los que hemos preguntado,
¿Qué ámbitos son? Tecnología, empleo, información y medios. Y también administración pública, dinero y bancos, justicia y salud y sanidad. El titular que os vamos a dar hoy... Necesitamos una chuleta en lectura fácil para activar y desactivar los micros, Raquel? Cuando está blanco, se habla. Vale, Hola. ¿Está rojo? No. vale. Hola, y ahora que se coge por aquí. A ver, al revés. Hola. No. A ver, Es que al estar los hay que- dos... Hay que apagar uno. Ahora. A ver. Ahora se escucha, ¿no? Sí. Vale. El titular que os queríamos dar es que más de la mitad de la población en España tiene dificultades para comprender la información. Algunos destacados es que el 55,42% presenta dificultades en distintos ámbitos mostrados en el estudio. Y el grado de dificultad aumenta cuando las personas tienen algún tipo de dificultad de cognición, discapacidad intelectual, cuestiones vinculadas con salud mental, llegando casi al 60% de la población. Ahora vamos a ver cada uno de los ámbitos y los porcentajes que nos daba la encuesta. Pero antes vamos a hacer un ranking, ¿no, Raquel? Efectivamente, y os preguntaréis, ¿qué es eso del ranking? Bueno, pues el ranking es que hemos hecho, bueno, como una escalera en la cual hemos ordenado de menos a más, donde han encontrado más dificultades los participantes en la encuesta y también qué es lo que más les preocupa. Vamos allá. En primer lugar, bueno, aquí tenemos una imagen que, bueno, hemos hecho una infografía que también compartiremos y la primera barra que aparece en blanco representa a las personas con discapacidad cognitiva y la barra que aparece en negro a la población en general. Y hay datos que nos llamaban la atención, por eso luego nos hacemos nuevas preguntas. En primer lugar se encuentra la administración pública. Un 72% de la población en general dice que tiene dificultades con documentos, páginas web, incluso el personal que atiende las administraciones públicas cuando se acercan a ellas a hacer cualquier trámite. ¿Qué tenemos en segundo lugar, Raquel? En segundo lugar tenemos todo lo que tiene que ver con dineros y bancos. Y bueno, aquí lo que hemos analizado es la relación con los contratos, con las gestiones del banco y con la atención al cliente. Vamos con el ámbito de la justicia, que está en el tercer puesto de este ranking o de esta escalera que nos comentaba Raquel. Y la población, aquí hay más o menos equidad, es decir, más o menos personas con discapacidad cognitiva y sin ella tienen dificultades, con documentos legales y multas de tráfico. Luego también, por ejemplo, hemos analizado en salud y sanidad la relación con las pautas del médico, las recetas, los prospectos y también la señalética cuando van a los centros de salud. ¿Qué es la señalética, Raquel? La señalética son las señales que te ayudan a orientarte cuando estás en un centro de salud o en un hospital. Cuando estábamos leyendo el estudio, la encuesta y preparando un poco esta presentación, Raquel decía precisamente en el cuarto punto que veis que las personas con dificultades de comprensión tienen más dificultad en el ámbito de salud que la población en general. Ella traía un ejemplo que yo creo que si te apetece lo podemos compartir. Pues que yo hace poco me he hecho una analítica y resulta que luego me tenía que usar una aplicación web para descargarme los resultados. Bueno, el caso es que al final se me ha caducado, ya no me puedo descargar el resultado médico y no he podido descargármelo. Así que espero que todo estuviera bien. Buena cara si tiene. Y ya no solo los resultados, que además vienen con una serie de parámetros, porcentajes y nombres que son difíciles de comprender. En quinto lugar, ya lo siguiente sería tecnología, que vemos que las personas con discapacidad, quizás muy vinculado con la brecha digital, tienen dificultades para acceder a dispositivos, aplicaciones y plataformas digitales. En el caso del empleo, tienen dificultades de comprensión, ya un poquito menos del 50%,
para acceder y entender las ofertas de empleo, la información que se les da en las oficinas de empleo y en las páginas web. Y por último, lo relacionado con información y medios. Aquí sí que vemos una diferencia importante. En el caso de personas con dificultades de comprensión, vemos que supera el 60% en el acceso o comprensión de las noticias en televisión, en la radio o en la prensa escrita, y en el caso de la población general baja un poquito por debajo del 40%, llegando al 39%. Es verdad que dentro de cada tema pedimos ejemplos de lo que es más difícil y aquí os vamos a mostrar algunos ejemplos, pero en el dossier que os hemos entregado vais a encontrar más ejemplos. Por ejemplo, nos cuesta entender las administraciones públicas y dentro de este bloque teníamos los documentos y las páginas web de las administraciones públicas son en ocasiones una auténtica barrera. Y eso lo confirmó 7 de cada 10 personas que respondieron a la encuesta. También 7 de cada 10 personas dijeron que la banca soy yo, que la banca habla difícil. Decían que les costaba entender los términos, las palabras, las frases que utilizan y sobre todo las condiciones de los servicios que contratan y los pasos a seguir en las diferentes gestiones con los bancos. Por ejemplo, también 6 de cada 10 de los encuestados comentaban que nos cuesta entender las leyes y las palabras que utilizan personas como abogados, jueces o fiscales. Y la mitad de las personas que fueron encuestadas decían que salud, tecnología, empleo y medios de información tampoco son claros del todo. Bueno, estos son los resultados que hemos destacado, pero como decíamos en el dossier tenéis un poquito más de información. Y antes os avanzábamos que teníamos un dato, que es que más de la mitad de la población española tiene dificultades para acceder a la información sobre los ámbitos que hemos estudiado, pero tenemos algunas reflexiones importantes. La primera tiene que ver con un palabra que es la metacognición. Y eso es una palabra que además le gusta mucho utilizar a Olga y que yo la aprendí gracias a ella y luego pude leer más. Pero la metacognición tiene que ver con la percepción que tenemos nosotras mismas sobre nuestras dificultades, es decir, sobre lo que entendemos y no entendemos o sobre lo que sabemos o no sabemos hacer. Y en segundo lugar, la deseabilidad social. La deseabilidad social es que muchas veces respondemos lo que la otra persona está esperando. Y esto además, por ejemplo, en el caso de las personas con discapacidad, por ejemplo, intelectual, es algo que ocurre mucho. Y por supuesto eso también puede influir en el resultado de la encuesta. Y por último, aunque no lo hemos puesto aquí, tenemos una reflexión que es algo en lo que nos apetece indagar un poco más. Veíamos que había ámbitos en los que la población en general, sin ningún tipo de dificultad de comprensión, decía tener más dificultades a la hora de acceder a la información o comprender un proceso o algo en particular con un entorno, con uno de los ámbitos de estudio. En cambio, las personas con discapacidad intelectual u otras dificultades de comprensión decían que no tenían tantas dificultades. Y ahora tenemos que ver si esto tiene que ver con la oportunidad de participación. Es decir, puede ser que a lo mejor haya personas con dificultades de comprensión o con discapacidad intelectual en general que accedan menos al empleo ordinario que la población en general. Y eso puede dar, o no lo sabemos, tendríamos que ver resultados pues como los que hemos visto en esta encuesta. Y por nuestra parte, os hemos contado este estudio, esperamos lo compartiremos, en el dossier tenéis más información. Esperamos que os haya sido interesante este ratito que hemos pasado con todas y todos vosotros. Y Jesús, te damos la palabra. Pues esto es lo que decimos siempre de hacer ciencia. Y bueno, pues el CEACOG pues está haciendo ciencia para saber, con esta encuesta que nos han enseñado, nos han mostrado ahora los resultados Raquel y Blanca, pues para que sepamos todas las personas que encuentran dificultades de comprensión en algo tan básico como ir al médico, como entender un informativo, como entender las redes sociales. Y eso, esta encuesta nos va a permitir, en este caso al Real Patronato y al CEACOG, saber por dónde tenemos que ir.
porque si no hubiéramos hecho esta encuesta, iríamos de alguna manera, estaríamos un poco perdidas sin saber, y bueno, los recursos en la administración pública siempre son limitados, con lo cual mejor ir a tiro hecho, como se suele decir. Yo, bueno, pues la verdad es que estoy encantado con este estudio y sobre todo con la campaña, que creo que habéis dado en el clavo, Olga, José, la agencia, felicidades. Se la voy a enseñar a mi mami, que le va a gustar mucho, que es una señora ya de 88 años y seguramente que os va a felicitar como os estamos felicitando y todas. Esto no es solo un monólogo. Aquí os hemos convocado también para que nos preguntéis si tenéis dudas, si necesitáis alguna aclaración, si hay algo, porque aquí estamos hablando de la oficina de lo fácil, pues bueno, también si os ha quedado algo que no ha quedado claro, pues que podamos aclararlo. Para eso están aquí mis compañeras y yo mismo, con lo cual la palabra es vuestra. Bueno, tendréis que subir la voz un poco. No hay micros inalámbricos. Aquí estamos en los 70 todavía. ¿Alguna cuestión por ahí? Ana, que estás aquí de Servimedia. Quería comentar, me imagino que lo entiendo, pero no sé si lo tengo claro. Por una parte, decís que la mitad de la población, o el 55% de la... Sí, nosotros decimos que más del 55% de la población que hizo la encuesta ha mostrado alguna dificultad en alguno de los ámbitos que hemos estudiado, que son esos 7 que veíamos antes. Y luego los datos que desagregamos, que fuimos contando Raquel y yo después, tiene que ver también con las personas que respondieron a la encuesta, con la muestra total. Es decir, de todas las personas que respondieron, un 50 y tantos % dice que tiene dificultades sobre lo que sea. Sí. Efectivamente. Claro, no quiere decir que todas las personas que dijeron tener dificultades tengan dificultades en todos los ámbitos, ¿vale? Sino que de las personas que tienen dificultades en la comprensión de alguno de los que dijeron tener dificultades, pues de todas esas un 70% tiene que ver con administración pública, otros con salud, otros con empleo. De todas formas, como os vamos a pasar el dossier y cualquier cosilla que tengáis o duda nos lo decís, pues también la resolvemos, ¿vale? Ahí tenéis más información. Dárselo, por favor, por email, para que lo pueda. Lo tienes por email, vale, Ana, gracias. ¿Alguna cuestión más? En principio la muestra se estableció en ese rango de edad, entiendo que por acceso a otros servicios por mayoría de edad. De todas formas, también estamos trabajando en otras investigaciones. En este caso, bueno, no sé si lo quieres contar tú, Jesús, estamos trabajando con población infantil y dificultades de comprensión y ver cómo la accesibilidad es una herramienta o no para eliminar ciertas barreras. O sea, no tiene que ver con las dificultades que tiene esa población en estos ámbitos, pero es otra investigación que nos quiere dar certeza sobre la población infantil, porque es verdad que en el ámbito de accesibilidad cognitiva sobre todo se ha trabajado con personas con discapacidad intelectual y el desarrollo, y desde el centro queremos identificar también con otros colectivos. Si yo, no sé si hay alguna compañera, compañero que quiera hacer alguna pregunta. ¿Sí, no? Bueno, que tenemos aquí a una representante de la Fiscalía, gracias Abelina por venir.
siempre, que una labor importante que está haciendo esta oficina de Lo Fácil, ya no voy a decir nunca CEACOG, Olga, es precisamente, hemos puesto recursos y hemos puesto mucho talento, por decir de alguna manera, y muchas ganas en una esfera que es el acceso a la justicia. Sabéis que la pasada legislatura cambiamos una ley muy importante, que era leyes civiles, para que las incapacitaciones, bueno, pues desaparecieran, y ahora las personas, pues cuando tenían que hacer una herencia y demás, no tuvieran una persona que hablara por ellas, sino que las acompañara, las apoyara en ese proceso. Eso está cambiado. Entonces, esa ley habla de una figura que es el facilitador procesal. Que, bueno, yo, si meto la pata, Inés, me dices. Pero es una figura que de alguna manera va a ayudar a personas que tienen dificultades en el acceso a la justicia para que puedan acceder a la justicia en igualdad de condiciones, sin discriminaciones, para que puedan entender al procurador, al juez, al abogado, a la abogada, al fiscal. Es decir, para que puedan tener un juicio justo, porque nos habíamos encontrado con situaciones de que muchas personas con discapacidad pues habían ido incluso a prisión por estar indefensas, por no haber entendido el juicio, o haber perdido una casa, o haber renunciado a una herencia simplemente porque ese lenguaje, que es como el jeroglífico del anuncio, pues las dejaba completamente desprotegidas. Entonces, la ley dice que tiene que haber esa figura del facilitador procesal, pero no nos dice mucho más. Entonces, desde el CEACOG hemos puesto en marcha una formación, que es una formación piloto, o sea, para probar, y es una formación que es completamente gratuita para formar a un grupo de, ¿cuántos? 83 personas que serán facilitadoras procesales, con todos los estándares y demás, y viendo durante ese proceso de formación si en futuras formaciones pues tendremos que incorporar nuevos contenidos. Pero de todas formas vamos a tener ya una bolsa, de alguna manera, aunque ya existen, de facilitadoras y facilitadores judiciales, procesales, a disposición de la ciudadanía. Con lo cual es importante tener en cuenta esto, que además de hacer innovación, de hacer estudios como el que acabamos de presentar ahora, o estas campañas, vamos a ir, el CEACOG está yendo al día a día de las personas, como con esta formación, pues para que personas, pues mi madre algún día, o Raquel, o personas que están aquí, pues puedan entender la justicia, y si tienen algún problema judicial, pues estén más respaldadas, estén más protegidas. O también, que es una de las cuestiones que estamos haciendo ahora, porque yo tenía muy claro que los centros del Real Patronato tienen que estar en el día a día de la gente, tienen que estar, como se suele decir de una forma un poco bruta, tienen que estar en el barro, tienen que estar en la calle. Pues vamos a hacer también una experiencia de adaptar completamente un colegio que sea adaptado completamente ese espacio en materia de accesibilidad cognitiva, o estos procesos a los que me refería antes, como el ingreso mínimo vital, la declaración de la renta, o un centro de salud, que el centro de salud está en Extremadura, ¿no? Además, en mi tierra. Hay uno en Galicia, en tu tierra, y otro en Extremadura. ¿Y eso qué nos va a permitir? Pues estas experiencias nos van a permitir que nos plagien, que nos copien otros centros de salud y otros colegios, porque bueno, pues aquí luego entra la rivalidad, y aquí la rivalidad y los plagios son bienvenidos. Son bienvenidos porque va a mejorar la vida de la gente, con lo cual yo solo puedo dar una vez más las gracias de corazón a este grupo de profesionales, personas con discapacidad, personas sin discapacidad, pero todos, yo creo, y todas movidas por una cuestión común, que es mejorar este país, mejorar España, para que sea más fácil para todas y para todos.
este fin de semana sabéis que es el Día Internacional y Europeo de la Discapacidad y bueno, pues hoy tendremos una sorpresa. Va a Consejo de Ministras una declaración institucional para que de una vez por todas el artículo 49 de la Constitución erradique esa palabra que nos duele porque nos llama disminuidos, y también tendremos un acto pequeño dedicado a un tema que ha sido clave para este ministerio, que son las mujeres y las niñas con discapacidad. Con lo cual, muchas gracias por venir y ahora a difundir la palabra.